de las matemáticas no es hacer complicadas las cosas simples, sino hacer simples las cosas complicadas. Continuemos con nuestro repaso. ¿Con qué frecuencia visitas la iglesia de tu comunidad? ¿Una vez por semana? ¿3 veces por mes? Dirás, pero ven acá, ¿esto es una clase de formación humana y religiosa o una clase de matemáticas? Pues para que tengas una idea, las matemáticas son tan amplias que abarcan todas las demás áreas. ¿Qué te llega a la mente cuando escuchas la palabra tabla de frecuencias? ¿Tienes alguna idea de qué significa? Pues la tabla de frecuencia es una herramienta estadística donde se colocan los datos en columnas, representando los distintos valores recogidos en una muestra y las frecuencias, o sea, la cantidad de veces en que se repiten esos datos o esos valores. Vamos a detallar este concepto. Primero decíamos que es una herramienta, o sea, algo que nos va a facilitar el trabajo. Por eso es importante que sepamos aplicarla y utilizarla bien. En la misma se colocan datos en columnas para una mejor visualización. Por eso se le llama tablas. ¿Qué se coloca en estas tablas? Los datos recogidos en la muestra, o sea, si estamos haciendo una investigación y obtenemos información con respecto a una muestra determinada, esos datos obtenidos son colocados en dicha tabla. ¿Qué otra información se coloca? Las frecuencias, exacto. O sea, la cantidad de veces que se repite el dato o el valor que hemos obtenido. Las partes que componen una tabla de frecuencia, ¿cuáles son? Bueno, los datos son los valores de la muestra recogida en ese estudio estadístico. La frecuencia absoluta es el número de veces en que un dato se repite durante un tiempo determinado o durante el experimento con una muestra. Y se representa con una F minúscula. Tenemos también la frecuencia absoluta acumulada. Esta se refiere a la sumatoria total de todas las frecuencias absolutas para todos los datos iguales o anteriores en una lista ordenada de eventos o datos. Y se representa con una F mayúscula. La frecuencia relativa es el resultado de dividir las frecuencias absolutas entre el total de datos de la muestra y se representa con una F minúscula y una R minúscula. La frecuencia relativa acumulada es el cociente o resultado de dividir la frecuencia absoluta acumulada entre el total de datos y se representa con una F mayúscula y una R minúscula debajo de la F. Pues las tablas de frecuencias te pueden servir para usarla, por ejemplo, al servicio de la salud. Escucha el dato curioso. Tras realizar una muestra estadística, los epidemiólogos Richard Doll y Bradford Hill demostraron que fumar era el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer pulmonar. Te pueden servir en las calles. La utilización de modelos estadísticos de flujo y movilidad humana ha permitido mejorar la infraestructura y el uso del transporte en el tránsito en algunas ciudades. Esa es otra forma con la que te puedes servir de las tablas estadísticas. Otra forma en la que te puede servir la tabla de frecuencias es en el ámbito informático. Escucha este dato. La publicidad y perfiles de personas afines a ti que aparecen en las redes sociales se debe a datos estadísticos basados en tus hábitos de uso. Esto quiere decir que todo lo que sucede más de una vez en nuestras vidas lo podemos analizar mediante una tabla de frecuencias.
Y si hablamos de las actividades del cuadernillo, ahora que estás haciendo la infografía, es muchísimo mejor, pues te va a seguir ayudando lo que es la tabla de frecuencias para hacer tu infografía. Empezaremos por comprender el concepto de unidad de medidas. ¿Qué es una unidad de medidas? Es una referencia que se toma como comparación para medir cantidades de magnitud, objetos o fenómenos. Tal como dice el concepto, utilizamos las unidades de medidas para conocer la cantidad existente de algún elemento. Por ejemplo, si vas al colmado y quieres comprar cierta cantidad de azúcar, ¿cómo dices? Es probable que digas: quiero por favor 1 libra de azúcar. El término libra es una unidad de medidas porque te indica la cantidad exacta de azúcar que quieres. ¿Comprendiste? ¿Qué es un sistema de unidades de medidas? La Real Academia de la Lengua Española lo concibe como conjunto de unidades coordinadas determinadas por convenios científicos internacionales que permiten expresar la medida de cualquier magnitud física. Esto permite que si una persona que vive en otra parte del mundo y allá se utiliza el mismo sistema de unidades de medidas que en su país de origen, podría entonces desenvolverse fácilmente utilizando las unidades de medida que ella conoce. Por eso es importante conocer y utilizar el mismo sistema de unidad de medidas cuando queremos comunicarnos con otra persona. Los sistemas de medidas más utilizados en nuestra vida cotidiana son el Sistema Internacional de Unidad de Medidas y el sistema inglés. Para nuestra clase de hoy, solamente nos centraremos en el Sistema Internacional de Unidades de Medidas, ya que es el más utilizado en nuestro país. En este sistema se cuantifican diversas magnitudes. Entre ellas podemos destacar 3, que son las siguientes: longitud, masa y tiempo, que se miden así. Longitud se mide en metros y se representa con la letra M. Masa se mide en kilogramo y se representa con las letras K y G. kg, kilogramos. Tiempo, que se mide en segundo y se representa con la letra S. De estas 3 magnitudes, trabajaremos hoy solo con la magnitud masa. La masa es la magnitud física con que medimos la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Como tal, su unidad, según el Sistema Internacional de Unidades, es el kilogramo. Esta magnitud se divide en múltiplos y submúltiplos. Si nos referimos al gramo, cuando hablamos de múltiplos, nos estamos refiriendo a los valores que están por encima del gramo y los submúltiplos son los que están por debajo del gramo. Para conocer mejor estas unidades de medida, te explico. Recuerda cuando buscábamos las unidades de medida del tiempo que tomábamos al día como referencia para buscar las unidades más grandes y más pequeñas que él. Pues eso mismo haremos ahora. Tomaremos como unidad de medida de referencia al gramo. Y al gramo le buscaremos los múltiplos y submúltiplos. Busca tu regla y dibuja conmigo una tabla 3×9 para representar nuestras unidades de medida. Cuando digo una tabla 3×9, es que tu tabla debe tener 3 columnas y 9 filas. Te doy 15 segundos para que construya tu tabla 3×9. Listo. Ahora vamos
a completar esta tabla con los siguientes datos. En la primera columna, o sea, a la izquierda, coloca la palabra múltiplos. En la primera columna, a la izquierda, la palabra múltiplos. En esta misma columna, cuenta 3 filas para abajo y elimina esas filas para que te queden todos los múltiplos organizados. Elimina esas 3 filas para que todos los múltiplos te queden organizados. Ahora deja una fila en el medio y en la próxima escribe la palabra submúltiplos. En una fila que dejaste en el medio y ya en la próxima escribe la palabra submúltiplos. Combina la primera columna. Esto es que elimines o borres las 3 primeras filas que siguen sin borrar la columna para que el concepto te quede a la par con los submúltiplos. Ahora, en la segunda columna, escribe las palabras unidades de medidas. En la segunda columna, unidades de medidas. Y en la última columna, escribe la palabra valor. En la última columna, escribe la palabra valor. Ahora pongamos nombre a cada unidad de medidas y a cada valor. En la segunda columna y en la segunda fila, justo debajo de la palabra unidad de medida, escribe la palabra kilogramo. Kilogramo. K-G. Kilogramo. Debajo, justo en la tercera fila, escribe la palabra hectogramo. Hectogramo. Con H. Hectogramo. En la siguiente fila, debajo del hectogramo, escribe la palabra decagramo. Decagramo. Ahora escribe la palabra gramo, debajo de decagramo. En la fila que está justo debajo del gramo, escribe la palabra decigramo, que se representa con una D y una G minúsculas. La palabra decigramo. Escribe ahora la palabra centigramo. Centigramo, que se representa con una C y una G. Debajo de centigramo, escribe la palabra miligramo. Miligramo, que se representa con una M y una G minúsculas. Ya tenemos colocados todos los múltiplos y los submúltiplos del gramo. Ahora, colócales, según te voy diciendo, los valores y sabrás por qué unos son múltiplos y otros son submúltiplos. Escucha. En la columna número 3, o sea, en la última, debajo de la palabra valor, escribe 1000 gramos. 1000 gramos. Te darás cuenta que este número 1000 quedó justo al lado de la palabra kilogramo. Esto quiere decir que en 1 kilogramo hay 1000 gramos. En 1 kilogramo hay 1000 gramos. Luego, debajo de 1000 gramos, escribe 100 gramos. 100 gramos. Esto significa que en 1 hectogramo hay 100 gramos. Que en 1 hectogramo hay 100 gramos. Ahora coloca 10 gramos debajo de los 100 gramos. Esto te dice que 1 decagramo es igual a 10 gramos. Si te das cuenta, todos estos valores que hemos colocado en la tabla son mayores que 1 gramo, lo que significa que todas estas unidades de medidas son múltiplos del gramo. Y como el gramo es una referencia, colocamos un 1 debajo de los 10 gramos que representará el gramo. Ahora completemos la tabla con los valores correspondientes a cada submúltiplo del gramo. Debajo del valor que colocaste a la derecha del gramo, que en el día de hoy es nuestra unidad de referencia,
colocarás el 0.1 gramo. 0.1 gramo debajo del 1. Justo debajo del 0.1 gramo, escribe un 0.01 gramo. Escribe 0.01 gramo. Y por último, coloca 0.001 gramo a la derecha del miligramo. Estos valores son los submúltiplos del gramo, o sea, que son menores que el gramo. Te leo la tabla. Múltiplos. Kilogramo, que es igual a 1000 gramos. Hectogramo, Hg, que es igual a 100 gramos. Decagramo, DAG, que es igual a 10 gramos. Submúltiplos. Decigramo, DG, que es igual a 0.1 gramo. Centigramo, CG, que es igual a 0.01 gramo. Miligramo, mg, que es igual a 0.001 gramo.